Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Una vez más, Dios nos permite este privilegio de honrar su santo nombre en este octavo día de la fiesta de Cabañas 2021. Gracias a Dios nos ha permitido que en nuestras casas tengamos estas plataformas para que a través de estos medios electrónicos hagamos los cultos a nuestro Dios. Nos ha permitido llegar felizmente a este octavo día y hemos de alabar su nombre entonando un canto a nuestro Dios, un canto donde hemos de expresar precisamente sus bondades y todo lo que Él ha manifestado en relación pues a esta fiesta. Yo quisiera que entonemos este canto con esa alegría que caracteriza a la Iglesia de Dios y nos permita que este canto llegue ante su presencia. Vamos a entonar el himno número 11, lleva por título A Jesucristo ven sin tardar. Hermanos, hemos entonado este canto inicial y hemos iniciado este culto de adoración a nuestro Padre Dios. Quisiéramos que estemos concentrados en su alabanza y sí quiero invitar a la iglesia que cada vez que invitemos a la entonación de un canto, hagamos ese esfuerzo de ponernos en pie y alabar su nombre como es debido. Vamos a entonar otro canto a nuestro Dios para que entremos en esa comunión, en ese diálogo, en esa plática con nuestro buen Dios. Vamos a entonar el himno número 20, lleva por título Padre, a tus pies me postro.
Vamos a pedirle a nuestro hermano Fortino García que haga esta oración con toda reverencia. Vamos a caer de hinojos ante su presencia y vamos a seguir esta oración y también hacer una oración interna cada uno de nosotros elevada a nuestro Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, nuevamente, Padre eterno, te damos infinitas gracias por la grande bondad y el infinito amor que siempre manifiestas para nosotros, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Sin embargo, bendito Señor, tú nos mantienes en el hueco de tus preciosas manos. Te damos la oportunidad te damos gracias por esta oportunidad que nos has concedido, de que tengamos los medios necesarios para seguir cumpliendo con estas solemnidades, aunque de manera virtual, pero creemos firmemente que tú estarás al pendiente de todo lo que tu pueblo te ofrece, porque lo hacemos de todo corazón y lo hacemos con alegría, sabiendo, bendito Señor, que tenemos el deseo grande, firme, de honrarte, alabarte y glorificarte. Yo te suplico encarecidamente que sigas derramando tu bendición sobre todo tu pueblo, que bendigas a aquellos que se encuentran postrados en el lecho del dolor y permitas, Padre Santísimo, que muy pronto llegue la sanidad a sus cuerpos y que puedan incorporarse a celebrar esta hermosa solemnidad y de esta manera podamos seguirte rendiendo gloria, honra y alabanza. Bendice a todos tus hijos que, haciendo un sacrificio, han venido a lo largo de esta semana entregándote su corazón, y te suplicamos que tú habites en el corazón de cada uno de nosotros, que nos fortalezcas y permitas que tengamos siempre esa firme convicción de hacer tu divina voluntad. Danos la oportunidad, si es así tu divina voluntad, de seguir en este lugar adorando tu nombre, y que si a ti place, bendito Padre, nos concedas la vida para que el próximo año podamos seguirte celebrando esta hermosa solemnidad, si es tu divina voluntad, en mejores condiciones, ya en la casa de oración. Ayúdanos pues a comparecer delante de ti y que tu poderosa mano siga siendo nuestro sostén, ya que todo te lo agradezco y te lo imploro en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Agradecemos a nuestro hermano ministro Fortino García por su oración y efectivamente, hermanos, Dios nos ha permitido llegar a este octavo día. Recordemos que este octavo día representa el milenio y estos 7 días que hemos pasado, la cabaña ya fue retirada, es una representación precisamente del peregrinar de la iglesia en esas épocas que nos narra el libro de Apocalipsis. Esperemos que este octavo día sea también de una grande bendición y que sea también un aliciente para cada uno de nosotros, pues esa es nuestra esperanza, de que llegue ese gran día donde nuestro Señor Jesucristo ha de estar presente para fundar ese reino de paz, de tranquilidad, donde va a quitar todo dolor y toda lágrima de los ojos de todos aquellos que han de estar en ese reino. Vamos a entonar otro canto a nuestro Dios, vamos a abrir esos himnarios y buscar el 205, hermosas cabañas para la honra y gloria de nuestro buen Dios. Sale Israel con dirección a Canaán.
estandarte ostentó, como ejército de Dios que marchando van. El rojo mar con gran triunfo pasó, Israel comienza el desierto a surcar. Hermosas cabañas de Dios nuestro hogar, en nuestras entrañas grato es hoy recordar. 40 años dioles el maná, por 40 años con amor los cuidó, sin poseer hogar, tierra o ciudad, en bellas cabañas Israel habitó. Hermosas cabañas de Dios nuestro hogar, en nuestras entrañas grato es hoy recordar. De toda cosa Dios los proveyó, de ninguna cosa hubo necesidad. 40 años su vestido duró, todo el tiempo sus zapatos hizo durar. Hermosas cabañas de Dios nuestro hogar, en nuestras entrañas grato es hoy recordar. Calor ni frío los martirizó, bestias ni enemigos Dios dejó acercar. Dioles cabañas los guareció, y 40 años Dios los hizo habitar. Hermosas cabañas de Dios nuestro hogar, en nuestras entrañas grato es hoy recordar. Amén. Bien, mis hermanos, se ha llegado el momento de tener ese espacio de sacrificios de labios. Sabemos que esta fiesta se caracteriza por esto, todos estos cantos, esos diálogos. Pues vamos a pedirle, antes de que lo pongamos en la presencia de nuestro Dios, a pedirle a nuestro hermano ministro Fortino García, segundo administrador de nuestra iglesia, haga esta oración para abrir este espacio de sacrificio de labios. Vamos a acompañar a nuestro hermano ministro con toda reverencia, puestos de rodillas. Nuevamente, Padre Santísimo, ante tu divina presencia estamos, con esa confianza y con esa seguridad de que a lo largo de esta solemnidad tú te has agradado de tu pueblo, porque con alegría, con gratitud, hemos estado a lo largo de estos 7 días de fiesta y esta octava oportunidad que tú nos has dado para abrir nuestros labios y entonar loores a tu nombre. Queremos suplicarte encarecidamente que tú aceptes como un perfume de grato aroma todos estos holocaustos, estos becerros de labios que tu pueblo ha preparado como un acto de gratitud y que con un corazón contrito y humillado te hemos ofrecido, esperando hallar gracia delante de tus ojos. Permite, Padre Santo, que siempre nos mires con amor y permitas que este corazón que emana gratitud y estas alabanzas que han salido de él puedan conceder este acercamiento y esta oportunidad de poder hallar gracia delante de ti. Permite pues que tus hijos siempre tengan en su mente y en su corazón esa buena disposición de espíritu para seguirte adorando y que nunca, por ningún motivo, dejemos de hacerlo. Que así como los pajaritos con gratitud todas las mañanas cantan para ti,
Así podamos hacerlo todos los días hasta nuestro último aliento. Te suplicamos pues que tú bendigas a todo tu pueblo, ya que te lo pedimos todo en el nombre bendito de aquel Nazareno que vino a dar su vida por amor a nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén a esta oración de nuestro hermano Joaquino García. Pues vamos a tener este espacio. Sabemos que ustedes han preparado algunos videos, algunos cantos que han mandado precisamente a nuestros hermanos. Y vamos a abrir ese espacio de unos 30 minutos para que veamos precisamente a nuestros hermanos que prepararon estos sacrificios de labios para la honra y gloria de nuestro Dios. Y tomaréis el primer día cuajos con fruto de árbol hermoso, ramos de palmas y ramas de árboles espesos y sauces de los arroyos. Y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios. Por 7 días Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días. cada un año. Será estatuto perpetuo por vuestras edades. Y en el mes séptimo haréis. Levítico 23, 40 al 41. Amén. Paz a vosotros, hermanos. En el libro de Levítico 23 y Nehemías 8 podemos leer que por mandato de Dios los israelitas recolectaban diferentes tipos de ramas de árboles para formar su cabaña y habitaban en ella durante 7 días. Ahora nosotros también formamos nuestra cabaña en nuestras casas con ramas y frutos que nos representan a nosotros. Hoy hablaremos del pino. El pino es una de las coníferas que más podemos encontrar en el hemisferio norte. Normalmente crece como árbol, logrando superar los 10 metros, aunque hay algunas especies que se quedan como arbustos. El pino es una de las coníferas con una copa que puede ser piramidal o redondeada, especialmente de joven, y ancha cuando es adulto. Las hojas, llamadas acículas, son lineales, de color verde. Los conos por lo general son alargados, con escamas y contienen semillas aladas. Puede alcanzar una altura entre los 3 y los 60 metros. Si bien se sabe, sus raíces son invasivas. Sigue siendo una planta querida en los jardines, en casa, por su agradable aroma. ¿A quién no le gusta el olor a pino? El pino es una conífera perennifolia. Pierde las hojas como pasan los días, nativa en hemisferio norte, a excepción del pino Sumatra, que viene de una isla llamada Sumatra. El género Pinus está compuesto por 110 especies, distribuidas por América del Norte, incluyendo México. Y es que, aunque el pino es una planta muy resistente, su tasa de germinación y su ritmo de crecimiento puede tardar hasta 1 año en germinar. Es planta grande con raíces invasivas, plantada en el exterior, a 10 metros de tubería, suelos, muros, etc. Necesitan estar a pleno sol o no crecerán. No se recomienda podarlo. El pino es una planta que va haciendo su forma a medida que va creciendo. Se recomienda regarlo 2 veces por semana en verano y 6 o 7 días el resto del año. Es muy resistente a las plagas, a las enfermedades y algunas tienen propiedades medicinales. La madera de pino es utilizada para fabricar muebles. Me gustaría ser como el pino, que crece muy grande, porque yo también quiero crecer leyendo la Biblia. Me gustaría ser como el pino, que va creciendo. Yo también quiero crecer en la palabra de Dios. Me gustaría ser como el pino, porque los pinos pueden ser tanto grandes como pequeños. Y yo quiero ser muy grande en espíritu para Dios y
Y otra cualidad que tiene el pino es que cuando es joven puede tener distintas formas o figuras, naturalmente las cuales tienen muchas ramas, y estas ramas serían como varias enseñanzas o aprendizajes sobre cada enseñanza. Y el tronco es mi deseo de saber de Dios, y las piñas serían como mis obras buenas y mis frutos. Imposible con tu fuerza vencer a un grande ser, un gigante que al mundo destruye sin compasión. Es astuto y no le puedes mirar, es tan fuerte y tú débil estás. Si tú quieres luchar y ganar, ven, pide poder. Dios es mayor, su gloria es tan grande y eterna. Él es poder, a su potente voz tiembla la tierra. Dios es mayor, su gloria es tan grande y eterna. Él es poder, a su potente voz tiembla la tierra. Es poderoso, no hay un ser que venga y no se postre ante él. Sea un rey, ejércitos o nación, es victorioso, majestuoso. No hay un ser que venga y no se postre ante él. Ejércitos o nación, es victorioso, majestuoso, es poderoso, gloria al Rey. Amén. Amén. Acaba el camino, hay una gran esperanza que nos llena de fuerza para poder seguir. No importa la distancia que falte para
siempre en la oscuridad de este mundo, y me dará más fuerza con su palabra tierna, me llevará por fin a la victoria. Donde acaba el camino hay una gran esperanza y una vida perfecta llena de felicidad. Y aunque a veces nos falte la fe suficiente, el Señor nos ofrecerá la que sea necesaria. No dejará que mi alma se pierda para siempre en la oscuridad de este mundo, y me dará más fuerza con su palabra tierna, me llevará por fin a la victoria. Donde acaba el camino hay una gran esperanza y una vida perfecta donde yo quiero estar. Amén. Pasamos, hermanitos. Voy a platicarles la historia de Moisés y los exploradores a la tierra prometida. Y Moisés llamó a Josué y Caleb y convocó a 12 exploradores. Para explorar la tierra prometida. Preparados, la lucha es dura, la armadura lista está. Una tierra nos espera, hay que conquistar. Los gigantes nos esperan, nos quieren derrotar. La ciudad y su fortaleza no nos detendrán. Preparados, la lucha es dura, la armadura lista está. Una tierra nos espera, hay que conquistar. Y Dios mostró a Moisés la tierra que prometió a Abraham y a sus hijos. Y Moisés llamó a Josué para guiar a su pueblo.
columna de fuego. Cada día del sol los cubrió. Un pueblo libre cruza un desierto con un destino claro a una tierra mejor. Sin parar, sin descansar, hasta la tierra conquistar, donde fluye leche y miel, ahí descansarán sus pies. Sin parar, sin descansar, hasta la tierra conquistar, donde fluye leche y miel, ahí descansarán sus pies. Paz a vosotros. Paz a vosotros, hermanos. Para honra y gloria de nuestro Dios, entonaremos esta bella alabanza para honra y gloria de nuestro Dios. Y se titula Nos volveremos a encontrar. Permitirnos estar en esta gran solemnidad.
honra y gloria de nuestro Dios. Paz a vosotros. Bien, mis hermanos, después de habernos gozado esos minutos con estos cantos, estas alabanzas que cada uno de ustedes ha llevado a nuestro Creador, pues vamos a entonar un canto más, un estribillo. Yo soy peregrino de nuestros seminarios generales en el 242, para que demos paso a la predicación que hemos de escuchar a través de nuestro hermano ministro Josué Vázquez, secretario de la Administración General. Y también le voy a pedir a nuestro hermano ministro Enrique Pérez nos ayude antes de esta predicación, ponga en manos de nuestro Dios a nuestro hermano ministro Josué Vázquez. Vamos a entonar pues este canto para la honra y gloria de nuestro Dios. Soy peregrino, caminando voy, surcando el camino, camino de Sion, habito en cabañas, no es aquí mi país, y aunque habite en cabañas, en Jesús soy feliz. yo soy peregrino, caminando voy, surcando el camino, camino de Sion, habito en cabañas, no es aquí mi país. Y aunque habite en cabañas, en Jesús soy feliz. Amén, mis hermanos. Vamos a pedirle a toda la iglesia que caigamos de rodillas para acompañar a nuestro hermano ministro Enrique Pérez en esta oración en favor de la predicación que hemos de tener en esta tarde. Bendito Dios, Creador del cielo y de la tierra, santificado sea tu nombre. Nos postramos delante de ti dándote muchas gracias, porque nos has permitido felizmente llegar hasta este último día, en esta última parte de este día, honrando y glorificando tu santo nombre. Te agradecemos que durante estos 7 días nos has permitido honrarte y escuchar también tu bendita palabra. Hoy ha de ser expuesta por uno de tus hijos, nuestro hermano Josué Vázquez, un joven que se esmera en servirte, en honrarte y que se ha preparado para dar a conocer tu voluntad de vida. Queremos suplicarte que des a él las palabras necesarias, los pensamientos adecuados, para que de esta manera pueda exponer tu bendita palabra de la forma que tú quieres y que pueda llegar al corazón de cada uno de nosotros para transformarnos y para que cada día seamos mejores para estar en ese reino de tu amor. Bendícelo grandemente a él y a todos nosotros. Asimismo a cada uno de nosotros que vamos a escuchar tu palabra, concédenos que nuestros sentidos estén apercibidos y que al concluir esta exposición podamos sentirnos, Señor, con esas nuevas fuerzas para continuar haciendo tu voluntad. Sabemos, Señor, que este día es una representación de aquel reino en el que tu Hijo Jesucristo ha de gobernar a todos los mortales. Por eso te suplicamos, Eterno Dios, que nos des esa fuerza a través de esta predicación para que continuemos
hasta el último momento de nuestra vida en tu iglesia y en este camino. Pues, eterno Dios, no solamente te ruego por nuestro hermano Josué, sino por todo tu ministerio, por todos los ministros, diáconos y ayudas, obreros laicos, que se han de parar delante de tu pueblo y que han de exponer tu bendita palabra. Que tu Espíritu Santo sea en ellos, para que lo que expongan siempre tenga la finalidad de que seamos mejores y de que, eterno Dios, nos den todo lo necesario para continuar en este camino. En tus manos abandonamos y esperamos hallar gracia delante de ti, porque todo te lo pedimos y te lo suplicamos en el bendito nombre de aquel Hijo tuyo, que está a tu diestra y que se sabe nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Y mis hermanos, pues vamos a recibir así a nuestro hermano ministro Josué Vázquez Pichardo, el secretario de la Administración General, para que a través de él escuchemos la voz de nuestro Dios, el consejo que desea Dios que hoy nos llevemos en nuestra mente, en nuestro corazón, y asimismo nos esfuerce el Señor a practicar, a poner por obra, pues esto que nos va a enseñar nuestro hermano ministro. Recibamos pues con ese saludo cordial a nuestro hermano Josué Vázquez. Agradezco a nuestro hermano ministro Gilberto Valdés por su presentación. Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesús, paz a vosotros. Para mí es un placer el poder estar con ustedes en esta tarde, un privilegio, el que pueda también expresar el mensaje de Dios. Y como lo sabemos, hemos estado 7 días habitando en cabañas, dando cumplimiento al mandamiento y ahora en el 8º día de Santa Convocación. Un día que es como si fuera un sábado, y que lo estamos culminando con este día de celebración. Por eso hablamos de un 8º día, parte de la contabilidad de los 7 días previos a esta hermosa solemnidad. Y para ello es importante que podamos también escudriñar la palabra de Dios, abastecernos del conocimiento y poder escuchar un mensaje que Dios ha preparado para nosotros. Vamos a comenzar con lo que dice el libro de los Hechos. En el capítulo 3 tendremos una lectura bíblica, pero vamos a ocupar primero el versículo 26 y después leeremos el versículo 20 y versículo 21, en ese orden. Comenzaré entonces capítulo 3 del libro de los Hechos, versículo 26 y posteriormente el 20 y el 21. La palabra de Dios dice así: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y enviaré a Jesucristo, que os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el siglo. Amén. Así que en esta lectura podemos nosotros comprender un mensaje. Ocupen sus lugares, hermanos, en sus casas, y vamos entonces a entrar de lleno a esta explicación, porque en el pasaje que acabamos de leer, nos damos cuenta que es Dios el que por medio de su misericordia envió a su Hijo Jesús a este mundo. Pero también llegará el momento en el que, después de que Él murió y resucitó y ahora se encuentra a la diestra del Padre, el Maestro Jesús retorne a este mundo para poder cumplir la palabra del Todopoderoso. A ese tiempo de su retorno, de acuerdo al versículo 21, dice que al cual Jesús: de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Habrá un momento donde vaya a restaurarse muchas situaciones que ha tenido la iglesia a lo largo de la historia. Ese tiempo de la restauración sabemos que es un periodo que se le conoce como el reino milenial, en donde nuestro Maestro Jesús reinará. Pero para que podamos llegar hasta esa instancia, para que podamos nosotros estar presentes en aquel momento donde el Maestro Jesús vendrá y restaurará todas las cosas, nosotros debemos de saber qué hacer en nuestra vida para poder alcanzar esta hermosa bendición. De eso hablaremos en esta tarde. Y dice la Escritura, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, me gustaría que pudiéramos adentrarnos al conocimiento. Primera carta de Pedro, en el capítulo 1,
versículos 17 al 19. Dice así: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que la Escritura nos menciona que el Maestro Jesús ha entregado su vida por nosotros, ha derramado su sangre, pero también se nos menciona que ahora, en este tiempo de nuestra vida, es como si nos encontráramos en una peregrinación, porque el versículo 17 menciona: conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es cierto que la palabra peregrinación podemos nosotros imaginar y normalmente nos enfocamos a un grupo de personas que van caminando, una peregrinación, con un objetivo religioso normalmente. Pero cuando hablamos como tal, ¿qué es peregrinar? Tenemos que ver la definición, y la definición dice así, lo verán en las pantallas. La definición dice: peregrino es un adjetivo dicho de una persona que anda por tierras extrañas. La definición es muy sencilla. Cuando hablamos acerca de un peregrino, sí hacemos referencia a una persona, pero hablamos de una persona que se encuentra en una tierra extraña, en una tierra ajena, una tierra de donde no es él, a la cual no pertenece. Si hablamos entonces de una peregrinación, tiene que ver con aquella situación que experimenta un peregrino. Y haciendo referencia a este versículo 17, si lo comparamos con esta misma carta, pero en el capítulo 2, del versículo 9 al versículo 11, vean cómo el apóstol Pedro una vez más retoma esa situación que nos comentó desde el capítulo anterior. Dice así desde el versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amén. El mismo apóstol Pedro nos insta a que podamos tener un comportamiento cercano a lo que nos hemos convertido, porque dice que nosotros antes nos encontrábamos en tinieblas y ahora en la luz admirable. Antes éramos extranjeros, ahora somos parte de un pueblo adquirido, real sacerdocio, gente santa. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó precisamente de las tinieblas a la luz. Pero también nos dice el apóstol Pedro: amados, nos habla a nosotros como iglesia. Amados, se los ruego, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, como si lo fuéramos. No necesariamente es que todos nos consideremos que realmente somos peregrinos, sino como si lo fuéramos, nos podamos abstener de lo que es contrario a la sana doctrina, comenzando con los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. El apóstol Pedro, con el Espíritu de Dios, le habla a la iglesia, nos habla a nosotros y nos dice: amados, siéntanse como si fueran peregrinos, porque esta vida es como una peregrinación. Nos encontramos en un lugar extraño. ¿Cómo es posible esto? ¿Estamos en un lugar extraño? Cada uno de nosotros, seguramente en el lugar de su nacimiento, físicamente hablando, de manera geográfica, puede ser que sigamos viviendo en la misma región, en el mismo país, o hayamos emigrado a una nación diferente. Pero aún con esto, no significa que el apóstol Pedro esté hablando literalmente del lugar físico donde nos encontramos. Ocupa una figura de retórica, es el símil. Dice: nosotros como si fuéramos peregrinos, nosotros como si estuviéramos en una peregrinación, vagando
en tierras extrañas. De manera simbólica y espiritual, ¿esto cómo se puede entender? Hermanos, si nosotros recordamos lo que estamos celebrando, que es la fiesta de las cabañas, lo que hemos hecho durante 7 días y lo que estamos haciendo este 8º día de Santa Convocación, tendremos que leer indudablemente lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 11 primero, y después leeré el versículo 20. Dice así, que decía: yo soy el alfa y omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso y a Esmirna y a Pérgamo y a Teatira y a Sardis y a Filadelfia y a la Odisea. Versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Nosotros sabemos que hay una representación en esto, ya lo hemos estudiado en esta semana. Nuestros hermanos que conforman el ministerio nos han compartido este mensaje y ahora entendemos que es una representación, los primeros 7 días que habitamos en cabañas, del peregrinaje de la iglesia a lo largo de la historia. Nos encontramos como si estuviéramos en un desierto, a manera del pueblo de Israel cuando se encontró en el desierto después de su salida de la tierra de Egipto, y que llegaría el momento en el que podríamos entrar nosotros en un reposo. El pueblo de Israel, de manera literal, en el reposo que sería el acceso a la tierra prometida. Pero para nosotros, hermanos, es una representación los 7 días de las 7 épocas de la iglesia caminando en este desierto espiritual que es el mundo, para que podamos tener un reposo de toda esa situación que tuvimos durante estas épocas, para alcanzar en el día 8º una representación del reino milenial. El 8º día es una representación del tiempo de la restauración de todas las cosas, así como lo leímos nosotros en la primera cita que estudiamos. Representa al reino milenial. ¿Cuándo llegará esto? Cuando el Maestro Jesús una vez más se presente en este mundo, cuando sea el retorno del unigénito Hijo de Dios para establecer su reino. Mientras tanto, decimos, nos encontramos peregrinando en esta vida. Dice la carta a los Efesios, en el capítulo 2, y en el versículo 11 y 2, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, o nosotros en este caso, en la carne, que erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel, y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo nos encontrábamos cuando éramos parte del mundo, cuando éramos gentiles? Lo veo en pasado porque los que nos hemos bautizado en la iglesia de Dios, ahora ya no somos más gentiles. Formamos parte de este grupo importante que es el pueblo de Dios por medio de la iglesia. Pero en otro tiempo nos encontrábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero cuando nos bautizamos, entonces comienza una vida diferente. Una vida donde sabemos que nos extendemos hacia la vida eterna, hacia ese grande premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús, la promesa que Dios nos dio, la vida eterna. A eso nos extendemos una vez que nos hemos bautizado. Pero cuando nos bautizamos, entonces quedan atrás todas nuestras faltas, nuestros delitos, nuestros pecados, y nos encontramos en un estado de limpieza total. Hermanos, esas son las características que Dios nos demanda. Pero el lugar en donde vivimos no sería coherente o congruente con la calidad espiritual que Dios demanda de nosotros. Es por eso que, de acuerdo a estos pasajes que acabo de mencionar, nuestra vida espiritual, una vez que hemos conocido la palabra de Dios y hemos procedido también al bautismo, es como un símil, es como si fuera una peregrinación en este mundo, porque estamos en una tierra que no nos corresponde, porque la tierra que anhelamos o la que nos correspondería en estado de santidad
no es esta. Es una tierra en donde ya no hay maldad, una tierra en donde ya no hay pecado, donde no hay engaño. Actualmente es como si nos encontráramos habitando una tierra espiritual que no es la que nos pertenece. Y por eso es como si nosotros fuéramos peregrinos, habitando en una tierra extraña. Así deberíamos de sentirnos. Espero, hermanos, que ninguno de nosotros nos sintamos muy cómodos viviendo en este mundo, porque si nos sintiéramos cómodos, diríamos: este es mi hogar, de aquí soy. Todas las cosas negativas que ofrece el mundo. El Maestro Jesús mismo decía, en aquellas últimas oraciones que expresaba nuestro Dios antes de sufrir todo lo que trajo como consecuencia su muerte: Señor, Dios, Padre, no te pido que los quites de este mundo, te pido que los apartes del mal, porque este mundo no ofrece lo que nosotros necesitamos. No es que vayamos a estar en una burbuja en donde no hay maldad, no hay pecado. Vivimos actualmente en el mundo donde se encuentran muchas situaciones, acciones, pecados que son contrarios a la voluntad que Dios tiene para nosotros. Y es por eso que aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. He ahí el punto primordial de considerarnos nosotros peregrinos. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Porque lo que ofrece el mundo no es lo que nosotros necesitamos para alcanzar el premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús. Somos peregrinos en este mundo. Espero que con estas explicaciones nos quede claro. Muy bien, les explicaba entonces, hermanos, que precisamente la fiesta de las cabañas, los primeros 7 días, representan un periodo de peregrinación de la iglesia, como si estuviera en el desierto representando también al mundo. Ya les expliqué por qué nos deberíamos de sentir peregrinos. El 8º día, al cual estamos haciendo referencia también el día de hoy, es una representación del reino milenial. Y también, si lo quisiéramos ver de esta manera, podríamos nosotros decir que debemos de esforzarnos, que actualmente aún nos encontramos peregrinando, pero que si queremos acceder a ese reino milenial, primero tenemos que pasar todas las fases en nuestra vida, en esta vida física que nos corresponde. Dice la Escritura, vamos a leer en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, quisiera, hermanos, que desglosáramos esta cita, porque son versículos en ocasiones no tan fáciles de comprender, pero que hay una grande enseñanza, la cual también vamos nosotros a ocupar para el día de hoy. Dice así el capítulo 4 de la carta a los Hebreos, desde el versículo 1: temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. Vean lo que nos dice la Escritura: temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo. ¿A qué tipo de reposo está haciendo referencia? Habla de una promesa que aún queda. La Escritura en los siguientes versículos nos va a hablar de que existen 3 tipos de reposo. 3 tipos de reposo. Y los vamos a ir desglosando uno por uno, para que cuando leamos algún versículo que toque la palabra reposo, sepamos a lo que está haciendo referencia. Versículo 3: pero entramos en el reposo los que hemos creído, de la manera que dijo: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aún acabadas las obras desde el principio del mundo, porque en un cierto lugar dijo así del 7º día, y reposó Dios de todas sus obras en el 7º día. Otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Es confusa la explicación. Ocupa algunos versículos y nos dice: el primer reposo que nosotros conocemos bíblicamente hablando es lo que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 2, primeros versículos, en donde se habla que Dios finaliza en 6 días aquella creación, y el 7º día descansó o reposó de todas sus obras y santificó ese día. Dios reposó.
de sus acciones, no porque se hubiera cansado. Dios no necesita un descanso, pero lo puso como enseñanza para el ser humano. Ese primer reposo es un reposo semanal, al cual nosotros también hacemos bien en guardar, de acuerdo a los mandamientos que Dios ha establecido en su palabra, que debemos de guardar el séptimo día de la semana. Como paréntesis también menciono que hay algunos sábados que también son de reposo, pero que no necesariamente deban de ser semanales como lo hacemos cotidianamente, sino que hay sábados que nosotros como iglesia les hemos denominado sábados ceremoniales, con las mismas características de un sábado semanal, como el que estamos viviendo el día de hoy. El día de hoy es martes, pero para nosotros es un sábado ceremonial, y por eso nos encontramos de tarde a tarde. Es por eso también que en la iglesia, en esta fiesta de las cabañas, no hay necesidad de estar los días previos, los 7 días, en la casa de oración, o todo el tiempo como si fuera un sábado, porque los únicos sábados en la fiesta de las cabañas son el primero, el octavo, el que estamos el día de hoy, y si se cruza un sábado semanal, también ahí hay un sábado, como ocurrió en esta ocasión. Es como si hubiéramos tenido 3 sábados, los demás días no tienen la calidad de sábados, y por eso con que nos encontremos un espacio de tiempo es suficiente para cumplir con el mandamiento de habitar en cabañas durante 7 días. Expresado esto, entonces, regresamos a nuestra lectura. Dice el versículo 4, porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día, del literal, del semanal, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. ¿A qué reposo estará haciendo ese versículo 5 referencia? Dice el versículo 6, así que, pues que resta que algunos han de entrar en él, y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de desobediencia. ¿A dónde no entraron unos a causa de desobediencia? ¿A qué tipo de reposo? Dice en el capítulo 3 de esta misma carta, en el versículo 16 en adelante, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos. Ahí están las 10 murmuraciones que también estudiamos en esta solemnidad. Mas, ¿con cuáles estuvo enojado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que no obedecieron. Realmente, ¿a dónde iban a entrar los israelitas después de la salida de Egipto? ¿A dónde se dirigían? A la tierra prometida. Porque el acceso a la tierra prometida les iba a traer como consecuencia a los israelitas un descanso, un reposo, después de haber estado tantos años en la tierra de Egipto, y la mayoría de ellos en calidad de siervos. Una calidad en donde no se tenía la libertad de poder realizar las actividades que ellos consideraran necesarias. Hermanos, Dios lo que quería es entregarle a su pueblo una tierra donde pudieran descansar de todo aquello que tuvieron en una tierra extraña. Cuando estuvieron peregrinando en el desierto, pero también estuvieron de peregrinos en Egipto, porque era una tierra extraña. Dios les iba a dar la tierra que les correspondía para que ya no fueran más peregrinos, para que ya pudieran estar en el lugar que les correspondía, su tierra, la tierra prometida por Dios para toda la simiente de Abraham. Y entonces, cuando iban ya de camino, sabemos que hubieron esas 10 murmuraciones, y en la 10ª, ya encontrándose muy cerca de acceder a la tierra prometida, habiendo inclusive mandado a algunos exploradores a inspeccionar la tierra, ya estando a punto de poder participar de ese reposo que era el acceso a la tierra prometida, ¿con quiénes se enojó Dios? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos quedaron postrados en el desierto? ¿A quienes les juró que no entrarían en su reposo? Versículo 19, y vemos que no pudieron entrar, ¿a qué? Al reposo que menciona el versículo anterior, y desglosado a la tierra prometida a causa de incredulidad. La incredulidad fue la piedra de tropiezo para todos aquellos
que salieron de Egipto sin mezclar la fe. Ahí está. Y por eso no pudieron entrar en el reposo, y por eso no pudieron entrar a la tierra prometida. Ellos, literalmente hablando, físicamente hablando. Capítulo 4, regresamos. Versículo 6. Así que, pues que resta que algunos han de entrar en él, y aquellos a quienes primero fue anunciado el reposo del que estamos hablando, no entraron por causa de desobediencia. Lo estamos ahora entendiendo de una mejor forma. Lo que nos está diciendo el versículo es, aún queda un reposo. Hubo otros que no pudieron entrar en ese reposo en su momento por causa de desobediencia. Habla de los israelitas que no pudieron acceder a la tierra prometida, pero aún queda un reposo. ¿Cuál reposo? ¿El día semanal? Aquí no está hablando como tal del día semanal, sino de poder poseer la tierra que Dios había prometido. También a nosotros se nos promete una tierra, también a nosotros se nos promete un reposo, independientemente de lo que nosotros sabemos lo que significa el sábado como día semanal. Aquí lo dice, nos queda un reposo. Unos, conociendo el reposo, no pudieron entrar en él, pero nosotros, ¿cómo le vamos a hacer para poder entrar en ese reposo? Número 1, importante, aprender de las fallas de los demás, aprender de los errores que se tuvieron en la antigüedad para no repetirlos. ¿Qué es lo que hicieron en la antigüedad los israelitas que les prohibió el acceso a la tierra prometida? La incredulidad, la desobediencia. Así que nosotros, de manera inicial, si queremos entrar en el reposo que ahorita vamos a estudiar, no deberíamos de tener rastro de incredulidad ni de ser desobedientes delante de Dios, y esto tiene que ver con el cumplimiento fiel de los mandamientos del Todopoderoso. Si nosotros tenemos esas dos características, fidelidad y obediencia, entonces tendremos una grande posibilidad de poder entrar en ese reposo que aún resta. Dice el versículo 7, determina otra vez un cierto día diciendo por David, hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyeres su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Quiero, hermanos, que leamos esta parte de la Escritura que se encuentra en el Salmo 95. Vamos a ver lo que dice la Escritura en el Salmo 95. No pierdan la lectura de la carta a los Hebreos. El Salmo 95 dice del versículo 8 al versículo 11. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, probáronme y vieron mi obra. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Está haciendo referencia a la parte histórica, a lo que se dio en la antigüedad. Les dije, no van a entrar en mi reposo, no van a entrar a la tierra prometida. Fíjense cómo el escritor de la carta a los Hebreos conoce perfectamente todos estos detalles y nos está explicando lo que ocurrió en la antigüedad. Y si nos vamos todavía más atrás, en la parte de la historia literal, en el libro de los Números, capítulo 14, Números capítulo 14, versículo 21 al 23, mas ciertamente vivo yo, y mi gloria hinche toda la tierra, que todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Aquí hacemos entonces la conjunción de todos los elementos y versículos para llegar a la conclusión que ese segundo tipo de reposo que menciona la Escritura, el primero es el reposo literal semanal, los días de sábado semanales. La segunda forma de entender el reposo es el reposo de poder entrar a la tierra prometida literal, y aquellos en el tiempo de Moisés y del pueblo de Israel
que la mayoría no pudieron acceder a causa de incredulidad y de desobediencia. Pero dice que nos queda un reposo. Hay un tercer tipo de reposo. Nos queda un reposo. Dice el capítulo 4 de la carta a los Hebreos, regresamos a él. Y por eso ahora en el versículo 7 nos dice, determina otra vez un cierto día diciendo por David, hoy, después de tanto tiempo como está dicho, si oyeres su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Explico. El libro de los Salmos, el Salmo 95 que leíamos, lo escribe David. Pero para el tiempo de David ya habían pasado muchos años desde aquel tiempo donde no pudieron entrar a la tierra prometida muchos de ellos. Quienes entraron sabemos que fueron los hijos, los que en un principio eran niños y ahora eran adultos, y que de los cuales se les había dicho, ¿por qué nos han traído a esta tierra para que nuestros hijos y nuestras mujeres mueran a cuchillo? Dios les dice, esos que ustedes pensaron que no iban a tener vida y que no iban a acceder, son los que la van a poseer. Y todos ustedes que no quisieron atender a mi precepto, escuchar mi voz y creer sobre todo en las maravillas que yo he hecho tantas cosas en estos tiempos, en estos días, desde que estaban en Egipto con las 10 plagas y ahora en el desierto, y no creen que los puedo librar de la mano de los gigantes. Aquellos hijos de Anac, ustedes escucharon ese mensaje y empezaron a llorar, empezaron a lamentarse e inclusive a vituperar la tierra que yo les voy a dar, una tierra que fluye leche y miel. Y es tanta mi bendición para con ustedes que lo que yo quería hacer con ustedes, porque vamos a tener que posponer esto, van a llegar a una tierra en donde ya la van a poder habitar, porque ya hay ciudades, porque ya hay personas que la habitan y yo voy a hacer que ustedes la conquisten para que ya ocupen las ciudades que ya están construidas y ustedes ya puedan vivir y puedan aprovechar de la cosecha que hicieron otros para ustedes. Les he dado todo y ustedes no creyeron y no pudieron entrar en ese reposo a causa de la desobediencia y de la incredulidad. Pero en el tiempo de David, eso ya era historia. Habían pasado prácticamente 500 años desde aquella primera historia y ahora David recuerda esa situación y les dice, hoy, para ese día donde está hablando David, no endurezcan su corazón como lo hicieron nuestros padres hace 500 años. Está hablando de que todavía hay oportunidad de entrar en el reposo. ¿Qué tipo de reposo aún resta? ¿Y qué tipo de reposo hasta nuestros días también podemos decir? Hermanos, no endurezcamos nuestros corazones. Dice el versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Nosotros tenemos un reposo. Versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Hay un reposo que ya lo hemos practicado mucho tiempo, el día semanal, el séptimo día, cada séptimo día reposamos. Hoy, un sábado ceremonial, también reposamos de nuestras actividades. No hemos laborado, no hemos hecho negocio, hemos estado concentrados en servir al Todopoderoso, eso ya lo sabemos. Pero dice ahora el versículo 11, procuremos pues de entrar en aquel reposo, no haciendo referencia al sábado semanal o a un sábado ceremonial, sino aquel reposo que aún queda para el pueblo de Dios. Y aquello que queda es poseer la tierra prometida. Es una promesa. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. ¿Cuál promesa se le dio a Abraham? De una tierra que Dios le iba a otorgar. Esa tierra que ya ocuparon en su momento los israelitas, que muchos de ellos perdieron por incredulidad. Pero aún queda una esperanza y aún queda una promesa.
¿A nosotros qué se nos ha prometido? Dice la primera carta del apóstol Juan. Vamos a la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, versículo 25. Es importante este versículo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 25. Y esta es la promesa, la cual Él nos prometió, la vida eterna. Dios nos ha hecho una promesa. ¿Queremos ser nosotros aquellos que reciban esta promesa? Esta promesa también se habrá dado a aquellos hombres en la antigüedad. Por supuesto que la sabían. Simplemente el Salmo 133 habla de ello, de la vida eterna. Guarda mis mandamientos y vivirás, dice el libro de los Proverbios. No está hablando nada más de una vida física, material, los 80 años más o menos que podamos nosotros vivir como seres humanos, sino nos está hablando de una vida que no tendrá término, de poder morar en un lugar que Dios ha preparado para los que le aman, que de manera inicial es físico también, que se va a preparar para nosotros. Una tierra, decíamos, donde ya no nos vamos a sentir más peregrinos. La tierra prometida es también ese reino milenial donde estará nuestro Maestro Jesús para poder participar de un gobierno incorruptible juntamente con todos aquellos que hayan hecho la voluntad de Dios. Queremos formar parte de ese reino, queremos tener acceso a esa tierra prometida, queremos tener acceso a ese reposo que es el comienzo de una vida eterna. Porque la vida eterna, aunque sabemos que el reino de Dios se divide en 3 fases, el reino espiritual de la gracia que vivimos, el reino milenial donde estará nuestro Maestro Jesús y el reino eternal de Dios, pero son fases de un reino. Cuando hablamos de la vida eterna es la promesa. ¿Cuándo comenzará la vida eterna? Para muchos, cuando venga el Maestro Jesús. Porque aquellos que estén muertos se levantarán con un cuerpo incorruptible e inmortal, ya no volverán a morir. Para ellos comenzará la vida eterna, podrán gozar de la promesa, la vida eterna, pero también tener acceso a esa tierra prometida. Ya no nada más va a ser un pedazo de tierra en Israel, sino ahora, hermanos, se ha entregado a aquellas personas un mundo completo, pero un mundo que será restituido en todos los sentidos. Porque ahora el gobierno es diferente, hablamos de la misma tierra como tal, es distinta. Los animales, el comportamiento que tendrán lo sabemos, ahí en el profeta Isaías, esa ferocidad terminará en los animales. Se restituirán muchas cosas que estaban desde el principio. Se reconstruirá el templo en Jerusalén, existirá nuevamente el sacerdocio, pero muchos de nosotros que nos queda aquel reposo de poder participar de esa tierra prometida, hermanos, es para poder estar en calidad de seres incorruptibles e inmortales. No querramos entrar como seres humanos. La única forma que podríamos entrar en ese reposo, es decir, en esa tierra prometida que es el reino milenial en calidad de seres humanos, es que nos tocara el experimentar las 7 plagas y la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros sin haber dado cumplimiento a los mandamientos de Dios, y que nos encontráramos vivos, porque los que estén vivos cuando venga el Maestro Jesús, los que hayan hecho la voluntad de Dios, se transformarán en un cuerpo incorruptible e inmortal, pero los otros no se van a transformar, no es que Dios los vaya a matar en ese momento. Es como si entraran al reino milenial en calidad de seres humanos, pero para seguir en ese proceso de conversión. Es la única manera de entrar como seres humanos, pero nosotros que conocemos la voluntad de Dios, no tenemos que ocupar ese recurso. Para nosotros es que quede ese reposo de la vida eterna y del reino milenial, pero en calidad de incorrupción, en calidad de inmortalidad. Y para lograrlo, ya decíamos, necesitamos fidelidad a Dios y obediencia. ¿Será muy difícil? Sí, es difícil. Porque si fuera fácil, ¿cuántos no estarían ya listos para poder recibir ese reposo? Pero estamos en este tiempo de peregrinar, estamos en este desierto espiritual.
anhelemos estar en una tierra donde ya no nos sintamos extraños. Una tierra donde digamos, esta es mi tierra, este es el lugar que mi espíritu y mi alma anhelaban, poder estar con el Maestro Jesús para poder reinar con Él durante 1000 años y estar en cercanía con el Todopoderoso. Dice la Escritura que va a llegar un momento en donde es como si fuéramos uno, porque tendremos la misma calidad de santidad. Bueno, si hablamos de nuestro Dios, sabemos que no podemos llegar a su mismo grado, pero habremos alcanzado la santidad que Dios requiere para poder estar junto con Él. El propósito inicial de toda la creación. Dios, hermanos, tiene un propósito. Dice en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en la segunda carta, en el capítulo 3, esto es lo que Dios ha tenido desde el principio como proyecto, como planeación, y dice en el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, le decía a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura, está hablando de las sagradas escrituras, es inspirada por Dios, es inspirada divinamente y te es útil, te sirve para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para saber por dónde andar, pero sobre todo, la siguiente frase es parte de lo que se está enlistando y lo último es lo primordial, para que el hombre de Dios, para que el ser humano que Dios ha creado sea perfecto y que esté enteramente instruido para toda buena obra. Amén. Así sean estas palabras. Para eso es este libro, es la palabra de Dios, porque el objetivo de Dios es, yo he creado al ser humano, pero para que pueda ser instruido para toda buena obra, para que cada persona no lo haga de manera obligatoria, sino que por convicción pueda guardar mis mandamientos, por convicción quieran hacer el bien. Aunque nuestra naturaleza dice que el hombre es malo desde su juventud, pero hermano, nosotros podemos alcanzar esto. La única forma de alcanzar ese reposo es que nosotros podamos ser instruidos para toda buena obra, que podamos alcanzar esa condición de hacer la voluntad de Dios con gusto, con satisfacción, no por obligación, sino porque nos agrada hacer el bien. Y tendremos la grande dicha, si nos esforzamos día con día, de alcanzar esto. Fíjense, voy a leer últimos pasajes. Profeta Isaías, en el capítulo, voy a leerles el capítulo 35, versículo 10, aquí es parte de esas promesas. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y retendrán el gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Eso es lo que queremos, imagínense. Es cierto que podemos tener nosotros momentos, instantes de alegría. No toda nuestra vida es felicidad. Eso es normal, hermanos. No esperemos que las 24 horas de los 365 días de la vida es alegría plena. Eso no es así. Eso no es la vida del hombre. ¿Cuántos momentos no hay de tristeza o de gemido? Podríamos decir que esas son más que los que son de alegría y de alabanza. Pero dice, llegará el momento en donde la alegría pueda ser retenida, retendrán el gozo y la alegría, y además gozo perpetuo será sobre sus cabezas. ¿Cuándo podremos participar de esto? Cuando lleguemos al reposo. ¿Al reposo de qué? Al reposo, bueno, ya decíamos que es el acceso al reino milenial, a la vida eterna,
¿pero al reposo de qué? Dice la Escritura en Apocalipsis, y esta última cita me parece sumamente importante, porque lo que vivimos son experiencias. Lo que vivimos es cierto, muchas de esas experiencias consideramos que son negativas, no agradables para nuestra vida. El capítulo 21 de Apocalipsis nos va a decir qué es lo que podemos alcanzar. Estos tiempos han sido tiempos difíciles, donde muchos de nuestros hermanos han convalecido por esta enfermedad, han sufrido los estragos de una pandemia. Algunos de ellos ya están en el polvo de la tierra. Y no nada más el hecho de la muerte, sino los que quedamos vivos, la tristeza por aquellos familiares, amigos, hermanos que ya no están con nosotros. Son tiempos de tristeza. El que muchos de nosotros no podamos estar congregados en estos momentos en las casas de oración para dar término a esta fiesta puede ser un momento no grato, pero Dios nunca nos abandona. Hoy tenemos la posibilidad de escuchar su palabra, de poder alegrarnos alabando el nombre de nuestro Dios en nuestros hogares, pero sobre todo de tener siempre la esperanza de lo que podemos alcanzar. Hoy somos peregrinos. Hoy estamos en una tierra donde no debemos de sentirnos a gusto, porque lo que está en nuestro entorno no es compatible con lo que nosotros hemos aprendido y deberíamos de cumplir. Pero llegará el momento, Apocalipsis capítulo 21. Dice así la Escritura en el versículo 3: oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Tabernáculo es una tienda, tabernáculo es una morada. De ahí que la fiesta de las cabañas también es la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de estar en unas tiendas o en unas cabañas, pero con las características que Dios nos da. Porque Dios lo que quería era, fíjense todo lo que vivieron en el desierto. Moraban en tiendas. Las tiendas de los israelitas en el desierto pues eran con pieles de animales seguramente para poder guarecerse de la intemperie. Pero cuando ustedes lleguen a la tierra que yo les voy a dar, van a recordar todo ese peregrinaje, van a recordar las experiencias que tuvieron en el desierto, pero quiero que ahora vean la bendición que yo pongo en sus casas y en sus vidas. Moraron en tiendas, en tabernáculos en el desierto. Ahora, aunque ya tengan sus casas establecidas, quiero que moren por un momento en un tabernáculo, en una tienda, pero con los elementos que van a encontrar en la tierra que fluye leche y miel. Y por eso vayan al monte y traigan ramos de arrayán, pino, lo que encuentren, para que vean la potencia de Dios, para que vean la bendición del Todopoderoso, donde todos los elementos con los que van a construir su nueva cabaña o su nuevo tabernáculo, su nueva morada temporal, va a ser con los elementos del lugar a donde yo los introdujo, no con los elementos que tenían en el desierto. Por eso en el desierto no celebraron las cabañas, sino hasta que entraran a la tierra prometida. Ahora vean mi bendición, ahí van a morar. Ahora estuvimos 7 días morando en una cabaña temporal con los elementos que son bendición de Dios. Pero va a llegar el momento en donde Dios nos está diciendo: te estoy introduciendo a un lugar en donde el lugar donde vas a morar es mucho más hermoso que con que lo construyas tú con palma, que le pongas ahí fruta, que huela demasiado rico, que nos sintamos a gusto, sino la morada misma será una morada, un tabernáculo, un lugar donde habitaremos junto con nuestro Dios y con nuestro Maestro Jesús. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos. Ahora sí estamos juntos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Versículo 4: y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Llegará el momento en el que podamos tener un gozo perpetuo
en el que podamos retener la alegría todo el tiempo de nuestra existencia? Sí, pero necesitamos alcanzar ese grande premio, esa morada con nuestro Dios. Ahorita no lo podemos hacer, estamos peregrinando aún, pero que este tiempo de peregrinación podamos prepararnos para lo que nos tocará vivir. Y la única forma es el poder practicar la voluntad de Dios. El que estaba sentado en el trono dijo, versículo 5, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe esto, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esto que te estoy diciendo es la verdad. Que puedas alcanzar una vida eterna en donde ya no hay más clamor, ni dolor, ni lágrimas, ni tristeza, sino todo lo contrario. Lo que te ofrezco es que puedas tener gozo perpetuo sobre tu cabeza, que puedas retener la alegría todo el tiempo de tu existencia. Y eso solamente lo obtendremos, hermanos, cuando podamos acceder a ese grande reposo donde todo será pasado, donde vamos a decir, ¿te acuerdas de todo lo que acontecía en nuestra vida? Todo el dolor, clamor, tristezas, eso será cosa del pasado, porque lo que Dios hace nuevo no tiene nada de esto incluido, sino solamente la bendición de Dios reflejada en nuestras vidas. Amados hermanos, que estas palabras sean confortantes para todos nosotros, pero que sobre todo la promesa que Dios nos ha dado la podamos alcanzar. No hagamos nada más el intento, sino propongámonos alcanzar ese grande galardón de la vida eterna. Y si Dios nos lo permite, estaremos un día gozando con nuestro Maestro Jesús, y más aún el momento en el que nuestro Dios hará morada con cada uno de nosotros. Amados hermanos, ha sido un placer poder expresar la palabra de Dios con ustedes. Que el Señor los bendiga y paz a vosotros. Amados hermanos, hemos escuchado esta hermosa predicación que ha dado nuestro hermano José Vázquez. Creo que cada palabra y cada expresión que escuchamos, no solamente de nuestro hermano, sino a través de estos días que hemos pasado de fiesta, Dios nos ha hablado de una manera particular, de una manera especial. El consejo ha llegado a nuestro corazón y resta ahora esforzarnos para poner en práctica lo que nuestro Dios, a través de sus siervos, nos ha aconsejado. Y vamos también a entonar un canto a nuestro Dios, el Salmo 113, hermanos, para que también ahí en sus casas puedan hacer la recolección de las ofrendas especiales de esta hermosa fiesta de cabañas, y pues puedan enviar a través de sus obreros lo que corresponde a la recolección de la administración. Así es que, hermanos, pues recuerden este pasaje que nos da Hebreos, que estas ofrendas son importantes, son especiales, y hermanos, a través de ellas se hace la obra de nuestro Dios. Así es que no nos olvidemos de ofrendar a nuestro Dios, y que a través de este canto, de este salmo, podamos tener ese espacio para hacerlo.
cielos y la tierra. Los cielos y la tierra, aleluya. 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 La 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 la. La 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 la. Sentarlo con los príncipes de su pueblo, él asienta a la estéril como madre de hijos jubilosa. Grande sobre todas las naciones de la tierra, por encima de los cielos, por encima de los cielos, su gloria. Como nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra, aleluya. 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 La 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 la. La 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 la. Amén, mis hermanos. Vamos a hacer una lectura previa a la ley de nuestro Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro del Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio 31, hermanos. Vamos a leer esta parte de la escritura, versículo número 10, mis hermanos, hasta el versículo número 13. Deuteronomio capítulo 31, versículo 10 hasta el versículo número 13. Voy a hacer esta lectura. Ustedes ahí en sus hogares también han de hacer esta lectura en voz alta, para que terminando esta lectura confirmemos con un amén. Y posteriormente nuestro hermano ministro Enrique Pérez, primer administrador de nuestra iglesia, dará lectura a esta bendita ley de nuestro Dios. Dice así la palabra de nuestro Dios, la lectura bíblica: y mandóles Moisés diciendo, al cabo del 7º año, en el año de la remisión, en la fiesta de las cabañas, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oído de ellos. Harás congregar el pueblo, varones, mujeres y niños, tus extranjeros que estuvieron en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos, que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios, todos los días que viviereis sobre la tierra, para ir a la cual pasáis sin jornar, para poseer. Amén, mis hermanos. Esta es la esperanza, mis hermanos, de que si nosotros nos comprometemos, nos responsabilizamos con nuestro Dios de acatar, de hacer esa ley nuestra delicia y, hermanos, seguirla al pie de la letra, seguramente, hermanos, estaremos en ese milenio gozando de estas promesas de nuestro buen Dios. Vamos entonces a pedirle a nuestro hermano ministro de lectura a esta bendita ley de nuestro Dios. Vamos a darle lectura a los 10 mandamientos de nuestro Dios, que dicen así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen.
y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Amén a esta bendita ley de nuestro Dios que hemos escuchado y hemos estado siempre comprometidos a hacer esa ley, a ser parte de nuestra vida. Y vamos a recordar que esta ley es la que vuelve el alma. Es la que cada siervo del Señor debe de estar comprometida con ella. Y los invito a entonar el Salmo 119. Ya conocemos este salmo y lo vamos a entonar para la honra y gloria de nuestro Dios. oh Jehová, tu salud conforme a tu dicho, a tu dicho. Daré por respuesta a mi enemigo, en tu palabra he confiado, y no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque a tu juicio espero, porque a tu juicio espero, y guardaré tu ley siempre, por siglo en siglo, y andaré en anchura porque busqué tus mandamientos. Guardaré tu ley siempre, por siglo en siglo, y andaré en anchura porque busqué tus mandamientos. Y hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y deleitaréme tus mandamientos que he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos, y meditaré en tus estatutos. Y guardaré tu ley siempre, por siglo en siglo, y andaré en anchura porque busqué tus mandamientos. Y
guardaré tu ley siempre, por siglo en siglo, y andaré en anchura porque busqué tus mandamientos, porque busqué tus mandamientos. Amén a este precioso salmo, el Salmo 19, que nos recuerda precisamente que tenemos un compromiso con nuestro Dios de guardar su ley. Vamos a pasar a las bienvenidas, hermanos. Sabemos que esta fiesta es motivo de que invitemos a alguien conocido, a alguien que estimamos, un familiar, algún amigo cercano, y seguramente se han conectado a diferentes plataformas y queremos expresar, a la Administración General quiere expresarle pues esa bienvenida a estas almas nuevas. Deseamos que estas palabras que se han escuchado, los cantos que nos motivan, hayan llegado al corazón de cada uno de ellos, de estas almas que gracias a ustedes, hermanos, pues han atendido a esa invitación, y les voy a invitar a que nos pongamos de pie, se ponga la amada iglesia en pie, y de ese saludo fraternal, ese saludo que caracteriza a la iglesia de Dios, esa paz que deseamos que esté en cada una de estas personas, de estos amigos, de estos familiares, y que tengan paz, como decía el rey David, en todo cuanto tiene. Vamos a expresar ese saludo fuertemente. Paz a vosotros, bienvenidos, que el Señor los bendiga. Así es que, hermanos, pues agradecemos y sigan insistiendo. La iglesia tiene que seguir insistiendo en estas almas para que sigan conectándose y en un día no muy lejano ya estén las casas de oración abiertas y estemos acompañados por estas almas. Pues deseamos que así sea, hermanos. Asimismo, hermanos, vamos a dar algunos avisos que son importantes, y creo que lo que hoy queremos expresar, la Administración quiere expresar. Sabemos que muchas familias están en duelo, están en una situación triste por la pérdida de un ser querido, de algún hermano, alguna hermana que ha fallecido en estos días, en estos meses, y el dolor no se va. Queremos ser solidarios con ellos, nos ponemos a sus órdenes. La Administración General tiene una página en internet donde ustedes pueden poner un aviso, chatear, o, hermanos, las oficinas, allí en los cuadernos de escuela sabática tienen un horario de oficina, pueden comunicarse con nosotros y ver la forma en que podamos aliviarles un poco el dolor. Asimismo, sabemos de muchos de nuestros hermanos que están convaleciendo o que están enfermos. De igual forma, suplicamos y reiteramos a los grupos de oración que se han creado en diferentes lugares que continúen con esa labor espiritual. La oración sirve de mucho, hermanos, y esperemos que Dios atienda a esos ruegos, a esas oraciones, para que pueda acercar la medicina eficaz y los remedios para que sanen a sus hermanos completamente de esas enfermedades que les aquejan. Queremos asimismo pedirle a nuestro Dios y a nuestros hermanos que nos permita el próximo año, las próximas fiestas, que estemos en la casa de oración, que esta pandemia se vaya, o que los médicos, los científicos puedan tener la dirección de nuestro Dios y encontrar la medicina eficaz, el remedio que ha de sacar a la humanidad de esta pandemia. Ese es nuestro deseo y estamos a sus órdenes. Vamos a ir terminando este servicio, cerrando esta gran solemnidad con una oración que va a ser efectuada por nuestro hermano ministro
Fortino García, segundo administrador de nuestra iglesia, y finalmente la oración final la dará nuestro hermano ministro Josué Vázquez. Misericordioso Padre, gracias te queremos dar en esta tarde, porque dentro de tus múltiples misericordias nos has permitido tener 8 días de convivencia, 8 días de fiesta, en las cuales nos hemos fraternizado a través de estos medios, hemos recordado lo importante que es estar presentes en estas solemnidades. Te agradezco infinitamente porque nos has concedido la oportunidad de celebrarte fiesta. Estamos contentos y gozosos porque tu misericordia es grande, porque sigues dando lluvia a la tierra, porque sigues, a pesar de que el hombre ha descuidado tu creación, sigue la tierra siendo fértil. Gracias porque nos sigues dando esa abundancia de sabores, de colores, de aromas, cuidando de esta manera y protegiendo a tu máxima creación aquí en la tierra. Por eso te agradecemos infinitamente ese amor tan grande que siempre manifiestas para nosotros. Y te pedimos encarecidamente que nos concedas la dicha de poder llegar el próximo año a celebrar nuevamente esta hermosa solemnidad, si fuese tu voluntad, y lo anhelamos con el corazón, que pudiéramos hacerlo ya en las casas de oración, para tener esa convivencia con tus hijos, para provocarnos al amor y a las buenas obras, y de esta manera, pues tener una fiesta maravillosa. Te suplicamos, pues, que toda esta hermosa solemnidad pueda ser ese parteaguas en nuestra vida, para que el próximo año no solamente te podamos traer los frutos físicos de la tierra, los frutos materiales, sino que también te podamos ofrecer frutos del Espíritu, que cada uno de nosotros pueda volverse más amoroso, más tolerante, más paciente, más benigno, y de esta manera podamos tener lazos más estrechos, tanto entre nosotros, pero principalmente para contigo. Ayúdanos pues a mantener esta comunión y concédenos la gracia de seguir contando con tu divina presencia en nuestra vida, porque en ti vivimos, nos movemos y somos. Así que te suplicamos que derrames todo género de bendiciones en tu pueblo, que unido te ha loado y ha manifestado ese amor y esa gratitud para contigo. Llena pues de bendición a tu iglesia, donde quiera que se encuentre esparcida, y permite, Padre Santo, que podamos seguir con paso firme. Y si en algún momento llegásemos a caer, que tengamos la fortaleza suficiente para podernos levantar y de esta manera seguir honrándote todos los días de nuestra vida. Ayuda al enfermo, tanto espiritualmente como materialmente. Fortalécenos para que tengamos siempre esa firme convicción de abrir nuestros labios y de ser mejores delante de ti. Te suplicamos pues bendición para tu pueblo, y que en este año que se avecina a partir de esta fecha tengamos todo género de parabienes, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti. Muchas gracias, Padre Eterno, por todo lo recibido de tu mano, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén a esta oración final que hizo nuestro hermano Fortino García, y hoy vamos a recibir esta grande bendición, la bendición acostumbrada por nuestro hermano ministro Josué Vázquez. Deseamos de todo corazón, hermanos, que el Señor los bendiga, no bajen la guardia, síganse protegiendo, y esperemos que así como nos expresó nuestro hermano Fortino, que podamos ya tener estas casas de oración y los cultos que hacemos
para congregarnos y así, hermanos, pues experimentar esa comunión con los santos. Recibamos a nuestro hermano con esa bendición y que el Señor nos siga bendiciendo. Paz a vosotros. Gracias a nuestro hermano ministro Gilberto Valdés, tesorero de esta administración. Vamos, hermanos, a culminar este culto con la bendición de Dios. Ha sido para nosotros un gusto, un privilegio el poder llegar hasta sus hogares y poder participar de este último culto en la solemnidad de las cabañas. Si Dios nos lo permite, estaremos ya preparándonos para la próxima solemnidad, que será la de la Pascua. Así que, hermanos, sigamos constantes, perseverando en la obra de nuestro Dios siempre, y que estas bendiciones que recibimos en este año puedan multiplicarse para el siguiente ciclo que Dios nos concede. Vamos a escuchar entonces la bendición de Dios, que la letra dice así: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. A nombre de la Administración General, paz a vosotros.